de hoy, que como le decía va más allá del tema de los perros en concreto. Este plan de fiscalización o intervención de la Intendencia para garantizarnos una mejor o ayudar a autoeducarnos en una mejor convivencia ciudadana pasa también por otros lados. Por ejemplo, se habló mucho de revisar o fiscalizar inmuebles, gente que pone para alquilar propiedades que tal vez ni siquiera cumplen con ciertos requisitos básicos, permisos básicos que te tiene que dar la Intendencia, ¿no? Vamos a darle la bienvenida para este bloque a Gabriel Otero, que es alcalde del municipio A, y a Raúl Calandria, que es presidente de la Asociación de Administradores de Propiedades de Inmuebles del Uruguay. Bienvenidos los dos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a preguntarle primero al alcalde del municipio A cómo ha repercutido el tema de la multa a los perros y la fiscalización en estos días. Bueno, nosotros en la zona tenemos lugares donde se podría perfectamente fiscalizar. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la temporada de playas, ¿no? Que es un lugar donde, Pajas Blancas, por ejemplo, es invadido en una buena, pero por gran parte del departamento de Montevideo que hace playa ahí, y ahí sucede que se sueltan perros o que la gente va y aprovecha para pasearlos, cosa que está muy bien, los animales precisan su espacio, pero que hay que tomar en cuenta esas fiscalizaciones. El Prado, nosotros tanto como tenemos Paja Blanca, tenemos en el otro extremo el Prado de Montevideo, gran parte de él, la playa del Cerro. Es decir que vemos bien, entre otras cosas, para trabajar la convivencia desde ese punto nos parece muy bien. Nosotros trabajamos también la convivencia desde aspectos un poco más complicados. Es cierto. Algo que me importa recalcar, porque no lo dijo Dicandia en el bloque anterior, el prosecretario de la Intendencia, y es también para que se visualice que quien plantea, como decíamos nuestra compañera al inicio del programa, ¿no? Quien plantea, entonces, ¿qué hago con el perro? Que si vivo en un apartamento necesita correr, es pensar también en el bienestar animal. Bueno, están pensados diseñar lugares específicos para justamente eso, para que tu perro pueda. De hecho ya hay en el municipio CH y están pensando extenderlo donde tenga lugar todo Montevideo la fiscalización. Así que eso está pensado y está previsto. Habrá que ver cuánto demora y empujar si se demora o si delata, ¿no? En cuanto al tema de la fiscalización de propiedades, ¿cómo lo toman ustedes en representación de la asociación, ¿no? La propiedad en sí ya tiene una fiscalización que es típica de la vivienda. Ahora, la fiscalización más bien se da por el consumidor. Es el que accede a la vivienda, el primero que va a fiscalizar si cumple con sus exigencias, o con su demanda. Y en base a ello va a decidir si la habita o no. Bien, pero muchas veces el que no haya una fiscalización superior también se presta a ese juego de necesidades, ¿no? Está el que alquila por poca plata un lugar que no cumple con los requisitos y está el que no tiene más remedio que pagar, porque tiene poca plata, un lugar como ese. Pero entonces, ¿quién está garantizando la seguridad del inquilino? Lo que pasa es que la pregunta tiene una punta económica, que es el justiprecio. Pero que por más barato que haya un predio no puede justificarse que esté en alquiler si no cumple con los requisitos. ¿O le parece que sí? Pero es que cumple con los requisitos. El asunto es qué requisitos. Por ejemplo, el de bomberos básico, pensando, ¿no? Sí, el de bomberos en materia de vivienda no es necesario, es solo a nivel comercial. ¿Qué otros requisitos son los necesarios? ¿O a cuáles se refiere justamente la Intendencia? El municipio de Montevideo tiene una cantidad de exigencias y generalmente, y obviamente que tengo que hablar por lo que a mí me compete, por la asociación que represento hoy, todos nuestros asociados hacen los trámites correspondientes ante la Intendencia de Montevideo para que esa finca que se ofrece en el mercado cumpla con los requisitos. Entonces, bien. Porque muchas veces el usuario cuando va a alquilar de repente capaz que puede ni no sabe, tener conocimiento, claro, que tienen que existir determinado tipo de ventilación en un local, que las aguas servidas tienen que evacuarse de distinta manera, que tiene que haber evacuación de pluviales, que de repente la sanitaria del baño tiene que tener 2 vías de evacuación, la que se dibuja en rojo, la que se dibuja en azul. O sea, ese tipo de cosas no necesariamente las tiene que saber el consumidor. Y por otro lado, también hay vicios ocultos en las construcciones y puede haber una instalación eléctrica que es deficiente, que está bien, depende de UTE, pero quien va a ofrecer una casa en alquiler tendría que tenerlo en cuenta, porque son cosas que tal vez el consumidor no las conozca y a simple vista no puede evaluarlas. Y ahí tiene que haber una responsabilidad. Otra manera de arrancar el bloque con ustedes. Bueno, ¿reciben denuncias como asociación
Sí. ¿De qué tipo? A ver. De todo tipo, desde denuncias de instalaciones en mal estado, de problemas de convivencia, de sobreprecios, de sobrecostos, en fin, de lo que cobra a veces el municipio, que muchas veces no lo podemos medir anticipadamente. O sea, nosotros sabemos de que se va a cobrar por un impuesto tanto, pero cuando llega el momento hay una pérdida que no se pudo medir con la suficiente antelación y llega el recibo y es una exageración. O sea, ese tipo de denuncias estamos constantemente recibiendo. Hablo de denuncias de convivencia. ¿Ejemplo? Los problemas normales. Recién ustedes planteaban el tema de los perros. Los perros, los vecinos, las bocas de pasta base, la inseguridad, todo eso está presente en cualquiera de los temas que nosotros debemos de Obviamente que mucho manejar. de esto no tiene nada que ver ni te lo puede garantizar una intendencia. Y obvio. Otros tal vez sí. No sé, esa pregunta es para usted. Y sí, puede ser que muchas veces aparezca un caño roto y bueno, el caño es una consecuencia de un arreglo de algo que pasó en la vereda, pero el consumo se refleja adentro de la casa. Los desagües a veces que se desbordan y todo el vertido es adentro de la casa. Ay, mire la pregunta esta. ¿Hay mucha viveza criolla entre quienes ponen sus propiedades en alquiler? Hay, lo que pasa es que lo que yo represento te puedo asegurar de que no. Bueno, pero usted le representa como inmobiliaria, Sí, ¿no? obvio. O sea, es diferente. Pero la pregunta va porque sabe y porque está en el tema. Hay de los dos lados. Y bueno, por eso, lo que pasa es que es lo que ella decía, cuando tú hablas de la exigencia del que va a consumir, va a pagar lo que pueda pagar. Y muchas veces no está acorde a las reglas normales de lo que sería una vivienda decorosa. Pero es las reglas del mercado, es lo que se ofrece en la zona, en condiciones que el ¿Y que una demanda. inmobiliaria no tiene eso también en cuenta cuando toma una propiedad Sí. para administrarla, ofrecerla en alquiler o lo que fuera? Cuando es la intermediaria, Sí. ¿le importa que esa propiedad cumpla con todos esos requisitos? Y bueno, a nuestro criterio debe de importar e importa y se pone en práctica de que no se alquile si no está en condiciones. Pero le consta que todos lo hagan, que por lo menos que todas las Bueno, inmobiliarias no puedo lo hablar hagan. en general, pero sí puedo hablar en particular de que sí. Bueno, por eso algo aparece existe. esta intención de la Intendencia empezar a fiscalizar, ¿no? Sí. Hay muchos alquileres hoy que se hacen con garantía de ANDA y la Contaduría de la Nación. Esa gente manda inspectores que hacen un inventario de la vivienda. O sea, hay una persona tercera que toma una mirada sobre esa vivienda y está acostumbrada a catalogar y deja un inventario. O sea que ahí también hay una suerte de fiscalización. Claro. Sin perjuicio de que el inquilino cuando ocupa, si detecta algún problema y nota que su vivienda puede tener alguna irregularidad, si va a la Intendencia y hace una denuncia, la Intendencia multa al propietario después de constatar la irregularidad. Eso también pasa. La fiscalización que se puede hacer como inventario, como te hacen las garantías que vos acabas de decir, no van a fiscalizar que, por ejemplo, cumplimiento del digesto, que haya ventilación cruzada, que los baños tengan determinada área, o sea, ese tipo de cosas no te lo va a fiscalizar. Pero yo creo que quizás estamos mezclando los temas, porque si una vivienda se ofrece en alquiler, se supone que es una vivienda que fue construida de acuerdo a la reglamentación de la Intendencia. Entonces, esa reglamentación es la que contempla las cosas que dice Leonora. Entonces, sería una duplicación de requisitos, porque si la vivienda fue construida y tiene la final, Bueno, como pero se a dice ver, vulgarmente, todo tiene quiere decir que está su en vida condiciones. útil. También las construcciones, las cosas se vienen abajo. Si vos propietario no mantenés determinadas cosas, Perfecto. Vos tapas Entonces, una ventana. Perfecto, Sí. pero perfecto. Entonces, quizás el mecanismo, para ser claro y dar seguridad y transparencia a todo el mundo, tendría que ser igual para todos. Es decir, bueno, señor, para alquilar usted necesita, el inquilino tiene que ver exhibido un certificado de la Intendencia que diga esta casa está en condiciones de ser alquilada. Porque si no queda un poco en el aire, queda para el comentario, voy a hacer la denuncia a tal lado, tal otro. Lo ideal sería que se exigiera, sería un trabajo muy grande, pero un certificado de que esa casa cumple con los requisitos para ser alquilada. Y se evitan todas las, digamos, las ambigüedades que puede haber en el caso. No sé cómo le suena Existe esto. Hay una habilitación que da la Inspección General de la Intendencia que hace esa fiscalización o ese contralor previo a poner una finca en alquiler. ¿Es preceptiva, es obligatoria o la tiene que pedir alguien? O sea, lo que tiene es una sanción. O sea, nosotros administradores tenemos que solicitarla ante Inspección General la habilita
Para alquilar. Para alquilar, sí. Y si no se presenta eso, se No, alquila ocurre igual. que muchas veces Exacto. el negocio de alquiler va entre partes directas sin intermediario alguno y ahí es donde no, es difícil encontrar las garantías del caso, ¿no? La inequidad, perdóname, es la inexistencia de este tipo de controles y la sobreexistencia de controles a locales donde se realizan espectáculos públicos, que suele ser a veces una cosa kafkiana, ¿no? Que vienen planteos de bomberos. Bueno, sin ir más lejos, Antonio D'Avesís tuvo que cerrar Espacio Guambia, que era un lugar donde se presentaban músicos uruguayos excepcionales, porque todos los días venían los bomberos con nuevas exigencias y al final se cansó. Entonces veo esa inequidad, ¿no? Que el panorama a nivel de alquileres esté tan desprovisto y a nivel de espectáculos públicos sea tan riguroso y tan difícil. Puedo preguntar por qué lo vemos así y por qué no vemos la posibilidad de que en realidad todo es para el bien de todos. Igual de riguroso en las No sé, viviendas para alquilar. hablaban los dos a la vez, no sé. No, que pregunto, ¿por qué hay que verlo así y no en realidad terminar de entender que es para el bien de todos? Claro. Porque a veces ese bien de todos, entre comillas, se lleva a un nivel de exageración que hace prácticamente imposible Encarnizamiento, abrir decís. un local. Hace prácticamente imposible abrir un local y al mismo tiempo se mencionó, por ejemplo, en la época que cerró D'Avesís, yo lo recuerdo bien, se mencionó que el Palacio Municipal no tiene la habilitación de bomberos que le solicita a muchos de estos locales. Entonces, cuando pasan esas cosas, Se mencionó, la verdad es que pero los productores culturales con razón se calientan. No podemos vivir del rumor, primer cosa. Se mencionó, bueno, No, tengamos no, la fuente. no me refiero a un rumor, a ver, Eleonora, me se refiero mencionó. a- o sea, a- yo a creo que cuando trascendidos de nosotros prensa hacemos concretos. trascendidos de prensa, Concretos. yo creo que debemos ser responsables con la información Claro, pero que te traigo un manejamos, ejemplo ¿no? concreto. Si eso es verdad, déjame amarte un segundito. No podemos decir tal cosa no la tenía, porque no sabemos si la tenía o no la tenía. Y los trascendidos de prensa son rumores. Porque tú mismo dijiste, son trascendidos de prensa. Muchas Y te voy a decir una oportunidades. cosa, creo que es necesario y creo que es bueno para la sociedad que todos esos controles sean exhaustivos, como fueron de repente en el caso de Guambia, como pueden ser en muchísimos otros casos. Y así deben ser también para las viviendas por el bien de los ciudadanos. Porque lo que se está intentando es cuidar a los ciudadanos y que también lo sean en el edificio municipal, o sea, parejo para todos, pero no parejo para todos sacando controles, parejo para todos poniendo controles. no lo es. Pero me parece que el manejo de la información debe ser un poco más No, responsable y pero no es trascendidos de Te lo traigo prensa. un El ejemplo desarrollo del concreto proyecto y futuro. A ver, está Marta. constatado. Por ejemplo, hay una disposición municipal que dice que yo tengo un local público, tengo que tener baños para hombres y para mujeres. Todo el mundo sabe que hay baños para hombres y para mujeres. Bueno, yo te traigo un ejemplo concreto. Juzgado de Conciliación, Cerrito 470, hay un baño para el público, un único baño, que el cartel es para hombres y mujeres. O sea que en el mismo recinto baño pueden coincidir los dos géneros. Pero cuando es un lugar que recibe menos personas, puede haber un baño Pero solo. acá, no. Acá reciben menos te digo que personas, eso lo no. dice así. No te- necesariamente Eso es juzgado, un tema ¿no? cultural. Hay oficinas que tienen baños unisex. O sea, es un Es que a tema mí me cultural. parece que está buenísimo que, que los baños fueran mixtos, me eso. parece fundamental por un tema de, Por o sea, eso, de inclusión. O sea, los baños deberían ser unisex, pero así. Bien, de pero acá vamos la chingada, a no pero es irnos de otra tema, por discusión. favor, exacto, mantengámonos aquí. Volvamos al concepto de convivencia ciudadana. De alguna manera ilustró bastantes ejemplos uno de nuestros invitados para ilustrar, bueno, que no tenemos esa educación de convivir, ¿no? Como que parecía que en nuestra naturaleza estuviera lo contrario. Claro, ¿cómo lo ve como alcalde? Sí, hay situaciones muy complicadas, ¿no? Sin duda que la situación de las casas abandonadas, por ejemplo, son situaciones graves de convivencia, porque se da desde el delito hasta la casa que está al lado tiene problemas de humedad, porque esta no tiene ningún tipo de restauración. Y eso son situaciones serias que se dan mucho en los barrios, que hemos constatado. Hay denuncias, ir sobre el propietario es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? A ver. Actuar sobre la propiedad, ¿sabes? ¿Por Primero qué? tenés que ubicarlo, que no siempre es sencillo. Luego tenés que intimarlo y tiene que cumplir. Si no cumple, podés seguir determinados caminos y luego irrumpir con una orden judicial que lleva un proceso que puede ser muy largo en meses y la otra casa sigue. El vecino con el mismo problema. Se y le todo sigue lo demás. deteriorando por la humedad. Sí. Exacto. Yo creo que la ley de Guarinón y Asti del periodo pasado de Asti iba hacia eso. Iba a justamente tratar de reglamentar esa situación. Después,
otras situaciones que son realmente muy complicadas, por ejemplo, en el tránsito. El ruido, el escape, la ocupación de las veredas por parte de quien cree que con el derecho de trabajar, que todo el mundo lo tiene, puede, en agraciada, ocuparte una vereda que tiene determinada sensibilidad para no videntes, o la rampa para el discapacitado en silla de ruedas. Eso es un tema de convivencia, porque quien hace eso es un trabajador que perfectamente puede tener un familiar en esa situación. Hay un tema también de mucho dinero que se invierte en esas obras y que luego no son aprovechadas. Es decir, los temas de convivencia a este nivel son muchísimos, los tenemos enumerados desde el municipio. Y después tenés las otras situaciones, las que ya marcan más fuertemente temas de inseguridad, que puede ser de robos o lo que sea, y donde desde los municipios trabajamos mucho con las mesas de convivencia. Que ahora el programa se está reprogramando de alguna manera, cambió el director, y nosotros estamos esperando que, bueno, el Ministerio del Interior nos cite como alcaldes para ver cómo trabajamos. Nosotros, mira, hemos tenido experiencias en barrios donde sucedía un robo, 2 robos o lo que sea, nos instalamos como mesa de convivencia y lo primero que detectamos es que los vecinos no se conocen, que conocen ahí o reconocen que la forma mejor es organizarse a través de una comisión y han logrado ganar presupuestos participativos con todo lo que empezó a través de un arrebato o una rapiña. ¿Cómo? Bueno, Sí, fue lo que dije. Fue lo que dijo. Sí, fue lo que dije, sí. Está reprogramando el programa. Entonces, desde ahí, desde lo local, desde lo territorial, se puede hacer mucho, pero es un trabajo que yo soy de los que creo que es una changa para todo el Estado. Acá la intervención en la limpieza, en una feria, en una ocupación de tierras, es un trabajo de todo el Estado en conjunto. Que el diagnóstico más cercano posiblemente sea desde lo territorial. Generalmente conoces el actor, sabés que puede ir por ahí el problema. Sí. Es decir, y no todo se arregla haciendo placitas. No, este es un basural, lo limpiamos, metemos un banco. No. Insistimos en la pregunta si les parece que esta medida en concreto aplicada a la tenencia de mascotas, que se está ampliando, que tiene previsto abarcar también el negocio de los alquileres, ¿no? el segmento del rubro de los alquileres, ¿será eficaz? Es una forma de empezar. ¿Será eficaz y es un buen camino para ver si logramos deconstruir esta viveza criolla que tenemos en pos de una mejor convivencia ciudadana? Se lo pregunto a tribuna después de la pausa, ¿les parece? Ya venimos.